OJA, PAC, que es la Organización para la Previsión de Armas, que está encargada de la administración de la Convención, y entre sus actividades la verificación de los arsenales químicos y existentes y la eliminación de las para desarrollarlo, que la verdad que fue interesante, eso lo hago mención. Así que para mí fue un honor compartir esto. Viaje realmente ampliamente que teníamos en la visita de la Corte Internacional de Justicia del Parlamento Europeo. Nos escucha. Bienvenido y gracias, no sé, por esta invitación y compartir. No sé, Augusto, cómo querés que ya que lo tenemos a Gregorio. Sigo tus pasos, Augusto. No, ahí, bueno, primero es agradecer al doctor Gregorio Flax, para nosotros Goyo, o Goyito, como siempre recuerdo que lo tenemos presente, ¿eh? Gran profesor de Derecho Administrativo, me recordaban ayer ex alumnos y alumnas de Gregorio, de Goyo. Él va a tocar una temática importante que es el tema del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Pero por una cuestión de tiempo, que un poco ya nos había anticipado David, David, vamos a comenzar contigo la parte de esta conversación del día de hoy. Es importante este tema, la temática que vos nos vas a traer hoy, que es el tema de la libertad y persecución religiosa. Así que a partir de eso hace la introducción y te vamos aportando algunas preguntas para enriquecer este diálogo. Te escuchamos. Discúlpame, David, antes que nada, ¿cómo estás? La verdad que quería simplemente saber si se me escucha y se me ve, porque la verdad, con el sistema de Instagram, soy un cero a la izquierda. Somos dos ceros. Somos dos ceros. Pero y se escucha bien y te ve bien y de producción acerca de la experiencia que en Europa. Para presentarme personalmente, mi nombre es 5, aproximadamente trabajo activamente en la temática de libertad religiosa. Desde el año 2007, Consejo Argentino de Religiosa, y desde unos años estoy como vicepresidente del Consejo. También participo de mi propia comunidad religiosa en esta temática, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos Días, y desde la universidad que está en el estado de Utah, y a través de un centro internacional de estudios de religión, anualmente instrumenta apoyo internacional, libertad religiosa, donde están normalmente en países, funcionarios, académicos, comunicadores sociales, especialistas, etc. Y también hay proyectos a través. Pero bueno, quizás en relación a lo que yo he dicho durante los últimos años, ¿por qué? Me hago la pregunta, ¿por qué esta tarea en la libertad religiosa, ¿no? Y la verdad que lo que vos mencionabas, Augusto, en cuanto a la problemática de la persecución, discriminación, exclusión religiosa, es un problema que no es menor a nivel global y que viene creciendo y agravándose durante muchos años. No es una cuestión personal, sino que ahí puede encontrar gente puede encontrar algunos que pueden acreditar y de repente podemos ver un poco esos reportes que son interesantes porque
por ejemplo, el Estado, Embajada de Estados Unidos, hace un reporte también anual, muy personalizado, país por país, reporte global. Después hay otros organismos internacionales, como de la Iglesia Católica, ayuda a la Iglesia necesitada, una organización que también cada 2 años religiosa es un derecho humano que desde hace mucho está presente en los textos normativos nacionales y los internacionales también. De repente un poco es ser redundante mencionarlo, público conocimiento desde el año 42, Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente el artículo 18, que de esta temática, sobre todo a personas a la libertad de pensamiento, de constitución, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de ejercer su religión o su individualmente o colectivamente. También está la Declaración Americana de los Deberes del Hombre, en su preámbulo, artículos. También está en el año 1965 la famosa dignidad, que es una declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Y de estos principios hay varios párrafos en cuanto a eso. Hay otras convenciones internacionales, como sobre la eliminación del 67, toda la racial, o también 69 americana de derechos humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 14, 12, los 3 y el 4, que de alguna manera definen y dan eco de principios, por ejemplo, justo la libertad de conciencia, de religión, la libertad de pensamiento, de expresión, libertad de usar la propia religión, creencia, la educación de los hijos, para que pueda ser elegida por los padres. No quiero pero también la legislación nacional, el preámbulo no es de una institución para nosotros, como es la preámbulo, lo 9 del 20, y nacionales con jerarquía constitucional. Constituciones provinciales, algunas de ellas también hablan sobre este derecho de libertad religiosa. Hay una ley nacional que es de la época de la dictadura 745, que sido derogada, que está vigente, que el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, Augusto, ha hecho muchos trabajos a lo largo de los últimos 20 años para derogar la ley con más principios actuales. Que pueda una investigación religiosas en la Argentina, que propia naturaleza distinta a la que acostumbrados como o asociación. De repente hay religiosas que son fundaciones o que son asociaciones. Por lo tanto, haciendo mención de todos estos y hasta regiones provinciales y ordenanzas municipales en relación a cultos y religión, con esto nos damos cuenta que no nos falta contenido de derecho positivo en materia de derechos humanos, la libertad religiosa. Pero bueno, a pesar de que no, el tema de contenido en esta materia,
podemos encontrar a través de alguno de estos reportes, y aún podemos vivir la experiencia propia, dificultades que se van a lo largo del tiempo agravando, ¿no? No sé cuántos hay de los que participan en tu programa hoy un poco debe entender por libertad religiosa. Yo, para no meterme en temas en relación al mismo, tengo una propia definición básica y los, por ejemplo, de que el derecho de cada persona tiene para interpretar la vida. ¿Y por qué digo para interpretar? Porque puede ser que alguien crea en una religión o no tenga una específica, la puedo tener yo o alguno. Para mí, la vida es un modo de religión, ¿no? Si interpretamos la vida, estamos haciendo de alguna manera esa religión. Entonces, ese interpretar la vida según los dictados de nuestra propia conciencia, sin coerción alguna de una persona, grupo o potestad humana, ni que se le impida de actuar o estar conforme a dicha interpretación en público o en privado, solo asociado a otros, pero dentro de los límites de la ley y también de un concepto que se está utilizando mucho en materia de derechos humanos, que es humana, ¿no? O sea que así como nosotros, así como pretendemos esta interpretación de la vida de acuerdo a los dictados de nuestra propia ciencia, sí podemos poner unos límites que tienen que ver desde la ley y dentro de lo que significa la convivencia humana. Hay, Augusto, y estoy acá que Goyo puede, aún de memoria, traer algunas definiciones sobre este derecho. Yo he seleccionado algunas, pero que sea necesario hacerlo, lo voy a obviar. Y de repente lo vi como una segunda, para tratar el tema, y que hay hoy muchos, que no son pocos, hay varios informes globales internacionales, como he mencionado antes, que producen aportes sobre esto. La Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por ejemplo, es uno de los que emite un informe sobre el estado de situación de la libertad religiosa en el mundo, a nivel global. Había mencionado también, hay un informe internacional sobre libertad religiosa que produce el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que se publica a través, bueno, es de público, uno puede ingresar a internet y encontrarlo sin ninguna clase de problema, a nivel país o también puede encontrar reportes. Titular la Fundación Pontificia en este momento, que es el director de la AN, en una primera conclusión sobre libertad religiosa, y a través de la lectura del reporte puede encontrar que se ha registrado una paulatina regresión en el mundo, y de otros anteriores que se han publicado. Entonces uno puede tomar esa temperatura sobre esta afirmación de regresión en el mundo latina en este derecho.
está caído eh, de este derecho, este, eh, se observa cómo se observa, ha habido una caída y se observa esta caída, estoy seguro que muchos de nosotros podemos experimentar, depende de el lugar en el mundo que estemos, podemos experimentarlo de una mayor este, o, o menor cuantía gradación. La respuesta de este director es, desgraciadamente, sí, es así. Hay, desgraciadamente, un retroceso que se percibe a través de muestras que informan que un 61% de la población vive en países que no se respeta este derecho. Yendo a datos generales sobre la persecución religiosa, el informe de la ACN denuncia que la libertad religiosa se viola en casi un tercio de los países del mundo, en los que viven 2/3 de la población mundial. Por lo tanto, 2/3 de la población mundial sufre de aquellos que son creyentes, ¿no? Especialmente, sufren alguna persecución o algún tipo de discriminación en cuanto a este derecho. Hubo un comentario del Papa Francisco en relación a la época, él dijo, en Roma, precisamente en el Colegio Romano, fueron los primeros cristianos. Hoy hay más cristianos que son asesinados por su fe en los días en la capital. Quizás podemos observar esto un poco en los informes que leemos periódicamente de comunicación en los países de Asia, y como producto de ello y de este tipo de acciones, podemos percibir, por ejemplo, las grandes acciones que están producidas en países, en Europa, por ejemplo, que van llegando a Europa o que van llegando a América, ya sea Estados Unidos o países del cono sur. Así que, a ver, en su medida quizás más grave, uno lo puede vivir de manera contundente porque uno lo puede observar en las noticias, ¿no? Este informe de libertad en el mundo que produce la Fundación Pontificia lo ha venido publicando cada años, y la investigación que hace la hace sobre 196 países, sobre este hecho fundamental. Y en este último informe que uno puede encontrar, y uno está enmarcado también por la pandemia provocada por el coronavirus. Lo que hay, se haya celebrado de alguna, o se haya visibilizado, o se haya dado a un percibir fuerte la situación de los cristianos, incluido aún en el occidente, ¿no? Porque de repente yo estuve hablando un poco de otros continentes, pero aún se percibe en nuestro propio continente. La experiencia en nuestro país, por ejemplo, Augusto, Goyo, lo hemos podido vivir nosotros mismos, es algunas medidas que de repente han sido muy unilaterales de parte del gobierno en relación a las limitaciones que se impusieron para las reuniones grupos religiosos, ¿no? Los días domingos, la imposibilidad aún de los sacerdotes de visitar o de
momentos de los funerales, o aún mi esposa, que también trabaja en el derecho, ella ha trabajado mucho en materia con los registros civiles que se cerraron, ¿no? Y comunidades como las nuestras, pero, antes del casamiento religioso, les pedimos a las parejas que traigan su certificado de matrimonio en materia civil. Entonces, esto ha sido de alguna manera, estos cierres han impedido de los derechos que surgen de la religiosa en nuestro país de manera visible y experiencia personal, como la que te estoy contando, y en otros países, como por ejemplo, si no me equivoco, Japón, ¿no? De este grupo religioso que había responsabilizado por la pandemia, entonces fue clausurado, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre específicamente de la organización. Pero bueno, cuestiones como esta son un poco lo que nosotros podemos experimentar de una ostensible y vividamente en distintas, localmente, así como a nivel global. Hay el ejemplo, el 61% de la población que vive en países donde se respeta este derecho, donde no se respeta. Esto significa, como había comentado antes, un tercio de la población mundial, y aunque la situación de los cristianos es realmente grave en África, Oriente Medio, el informe refleja también un deterioro de la libertad religiosa en Occidente. Por ejemplo, el laicismo, la tolerancia agresiva a lo religioso que va extendiendo en Occidente. Hay una disertación que me pareció muy apropiada de un rabino inglés, Lord Jonathan Sacks, que puso en el Parlamento Europeo en el 2016 con el título de "La Europa se está volviendo libre de judíos", ¿no? Él está expresando ya en el año 2016 una salida de judíos de Europa por materia de sentirse de alguna manera no seguros, ¿no? En alguna medida en sus actividades. Manifestó que en toda Europa, sin excepción, y esto no es una afirmación mía, sino del propio rabino y de su comunidad, en donde los judíos le temen por su futuro o el de sus hijos en Europa, ¿no? Y entonces daba ejemplos, Augusto, de las sinagogas, las escuelas, clubes, donde deben estar protegidos para poder ir a ellas, ¿no? Por temor de un activista. Y eso nosotros pasamos delante de un club o de en nuestro propio país, ¿no? Pasamos delante de un club o de una sinagoga en Argentina. Podemos observar la protección que hay delante de estos edificios a los fines de los ataques terroristas. Obviamente que, ¿cómo llaman? Nosotros hemos tenido dos experiencias personales en la materia que de alguna manera nos han ocupado en eso, ¿no? Pero el discurso o la disertación del rabino Sachs en ese Parlamento Europeo, cual nosotros tuvimos el privilegio, y vos hiciste referencia en la mañana, no lo recordaba en ese momento, pero he hecho algunos comentarios, ¿no? Del ámbito religioso. No me equivoco, fue en el mismo lugar donde yo hace sobre esta problemática, y él
presentó como que es una Europa, el antisemitismo, el comienzo de alguna manera, él notaba el resurgimiento en Europa y él hizo una amenaza en todo Europa y para las libertades que logró conseguir en el pasado la propia, ¿no? No, que el odio comienza con los judíos, pero nunca termina. No fueron solo los judíos los que sufrieron con Hitler, no fueron los judíos solamente los judíos bajo Stalin, mencionó a él. No son los judíos únicamente los que sufren con ISIS o Al Qaeda o la Yihad Islámica, mencionaba, ¿no? Y entonces él dijo algo que me sorprendió también y respecto de Europa, y quizás con esto voy cerrando para no dar lugar a Goyo y lo que él puede contestar, pero él dice que hay una fuente o sea, acerca de las fuentes altas de autoridad mundial que de alguna manera han amparado estos derechos y en este momento esa autoridad mundial son los derechos humanos y cual Israel, la única democracia totalmente en funcionamiento en el presente, con una prensa libre, poder judicial independiente, es acusada normalmente de los 5 pecados capitales contra los derechos humanos, y él los mencionó como el racismo, el apartheid, y los crímenes contra la humanidad, la limpieza técnica y genocidio en grado de tentativa respecto del pueblo, respecto de los judíos en relación con el pueblo palestino. Y ese discurso es patente o es evidente, se puede percibir, no solamente en Europa, sino a lo largo y ancho del planeta. Por lo tanto, aquí sí, pero la problemática del derecho humano a la libertad religiosa contenida en las normas nacionales y nacionales, hay que continuar de alguna manera sosteniéndola, de alguna manera promoviendo, porque no solamente, como dice en este caso el rabino, no es un derecho para proteger mi derecho, sino que es un derecho para proteger el derecho de todos, ¿no? Aún de aquellos que no creen o no tienen una creencia. De alguna manera, como dije al principio, en cuanto a la reflexión de la definición de libertad religiosa, ¿no? De alguna manera es la visión que tenemos acerca de la vida, ¿no? De lo que interpretamos la vida. Y que tengamos o en conjunto, sin ninguna clase de coherencia. Perdón haber tanto tiempo. No, desde ya te agradecemos, David, el aporte, ¿no? Porque sé que estás en distintas reuniones con un horario muy, muy acotado, por eso te dimos la prioridad para tu exposición, para escucharnos, escucharte con atención y escuchar nosotros también en distintos conceptos que hemos hablado en otras oportunidades. Ha quedado claro tu posición y tu visión sobre esta problemática que de alguna forma compartimos plenamente. Así que, David, como sé que tenés que continuar con tus tareas, te agradecemos la participación, el tiempo, y cuando gustes podés desconectarte por tus tareas, y si no, continuar con nosotros, nada más que cerrando el micrófono para ahora sí pasar a Gregorio Flax. Gracias. Me quedo porque tengo 20 minutos, así que... Bueno, agradecemos entonces que te estés quedando. Solamente cerrá el micrófono. Goyo,
Sí, Gregorio, específicamente, bueno, hemos escuchado lo que nos dijo David, ¿no? Sobre el tema de libertad y persecución religiosa, un tema muy patente que vimos en los distintos encuentros en los organismos internacionales, donde en uno de la Unión Europea a mí me quedó grabado que los motivos hoy de, de disputas, diferencias entre estados se daban por diferencias religiosas, ¿no? Esto, aunque parezca mentira, esto indicaría que el mundo no ha ido evolucionando y que la tolerancia se encuentra en plena crisis. Esto me deja como una reflexión lo que hablamos con David. Pero ahora contigo, vos sos un especialista, admirado, profesor de Derecho Administrativo, ¿no? Por lo que me escribían exalumnos tuyos. Eh, Ya me y tendrás que decir quiénes son los que te mintieron. bueno, no, pero a mí me dijeron que tan bien se llevaban con vos que terminaban de cursar y iban a cenar todos juntos a un bodegón, así que... También es cierto. Viste, bueno, parto de la base que fueron aprobados y que eran pocos, así que debe ser exigente también Goyo. Bueno, pero el tema del sistema europeo de derechos humanos, ¿no? Fundamentalmente tuvimos distintos encuentros. Por supuesto, tu introducción que te dejó el tema de esta experiencia única internacional de ir a distintos organismos como visitas oficiales, creo que no podemos afirmar, pero dentro de lo que es el ámbito de Argentina, si no fuimos los primeros, estamos en el podio, ¿no? Y también con los hermanos paraguayos y teníamos nuestro gran amigo italiano, hermano italiano. Exacto. Pero más allá de toda esta situación, vos como especialista, porque en distintos, les digo, es que nos escuchan y ven, que en los distintos organismos fuimos recibidos por profesionales, especialistas dentro de estas temáticas, dentro de los organismos, pero indudablemente Gregorio Goyo, en el sistema europeo de derechos humanos, por su especialidad, profesor y desarrollador de estas temáticas, precursor también, ¿no? Porque esto ya lleva más de... el tema de los derechos humanos está muy en boga hace más de una década, pero él ya hace más de 2 décadas que ha precursado por esto. ¿Qué te ha dejado, ¿no? Te focalizo mínimamente, o sea, primero una introducción, pero lo que me quedó muy grabado, tu ida y vuelta con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Con el representante de España, si no recuerdo mal, pero ¿qué te ha dejado todo esto? Tu introducción, tu desarrollo en los minutos que nos quedan, querido Goyo. Bueno, mira, antes que nada voy a robarme 2 minutos para agradecerle a David, es decir, porque hay varias de las cosas que dijo que ya me las anoté y seguramente en algún momento vamos a ir hablando y vamos a poder seguir desarrollando esto. Tanto la problemática, digamos, religiosa de lo que está aconteciendo en Europa en este momento, estados que están en este momento, qué sé yo, la ley polaca, por ejemplo, de limitación a la libertad de expresión, o la problemática, digamos, que existe en varios países europeos sobre el tema de la imposibilidad de negar determinados hechos históricos, es decir, a costa de caer en prisión. Pero no importa, es decir, este es un tema que da para mucho más, principalmente por la temática religiosa. Así que bueno, quería agradecerle a David eso y ya después ya nos vamos a poner en contacto por otro lado y poder intercambiarlo al igual que con vos. Realmente fue un seminario o un programa, no sé cómo llamarlo exactamente, muy valioso el que hicimos. Esto de ir recorriendo los distintos organismos internacionales, siendo recibido por autoridades de esos organismos internacionales, en casi todos los casos, poder indagar sobre dudas que podíamos llegar a tener, algunos desde el ámbito del derecho procesal, otros del derecho penal, por la forma en que lo atosigué a nuestro querido amigo procurador de España ante la Corte Europea de Derechos Humanos,
decir, que lo interrumpí en varias oportunidades cuando no quería hablar, es lo que de alguna manera más despertó mi interés. Porque más allá de que llevo 40 años como profesor de Derecho Administrativo, son 25, 30 años que lo llevo como profesor de Derechos Humanos, de grado y de posgrado en la UBA y en otras universidades. El sistema europeo de derechos humanos, en primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que tener en claro, las diferenciaciones que hay con los sistemas de derechos humanos. Tenemos el sistema universal, que depende de Naciones Unidas, y tenemos los sistemas regionales. Los sistemas regionales, Europa, África, que es el más incipiente de todos, y América. Todo esto surge en realidad después de la Segunda Guerra Mundial por las atrocidades que fueron cometidas contra distintos grupos, es decir, o parámetros sociales, llamarlos si querés, sean los gitanos, los judíos, es decir, los homosexuales, es decir, los diferentes, como se los llamaba. Producto de esto es que allá por 1950, a 5 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, en Roma, principalmente, surge el documento que es la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, vulgarmente conocido como, Convención Europea de Derechos Humanos. Los sistemas, originariamente, todos los sistemas, surgieron con una doble creación, es decir, un órgano jurisdiccional, que son las Cortes, Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Americana de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Humanos, y una comisión. ¿Qué son las comisiones que se crearon? Porque en Europa también anteriormente, antes del Protocolo 11, allá por el año 98, es decir, existía la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Las comisiones, en un principio, Comisión Europea de Derechos Humanos, me voy a tratar de referir al sistema europeo y por ahí algún comentario o relación con el sistema americano. Avísame cuando se me acabe el tiempo, no tengo problema. Voy cerrando. Sí. No, pero ahí, Goyo, yo te aviso 5 minutos antes para que puedas ir redondeando. Dale. Es decir, comienzan las comisiones. Las comisiones, en realidad, comienzan de alguna manera como un filtro para ver qué casos eran los que iban a ser tratados en las Cortes. La Comisión Interamericana surge con otro criterio al que surgió en Europa. En Europa fue principalmente el filtro. El objetivo que tenía principalmente en Europa la Comisión Europea era la de determinar los casos que eran admisibles o los que eran inadmisibles. El sistema americano, por el contrario, es un rol raro porque si bien se ocupa de filtrar todo esto y el cumplimiento de los requisitos para poder acceder al sistema de derechos humanos, los sistemas regionales de derechos humanos, actúa también como un amigable componedor. Trata a través de audiencias con los estados, con los denunciantes, de buscar de alguna manera llegar a algún tipo de acuerdo entre ellos. Así funcionó todo. En un principio, allá por la década del 50, en Europa, lo que tenemos es que principalmente se habla de lo que son los derechos civiles por arriba de todas las cosas. Derechos civiles y derechos políticos. Esto es lo que en Roma del 50, cuando se crea la convención, es lo que entra verdaderamente a funcionar. Por eso habitualmente cuando se habla de derechos de primera generación se habla de estos, porque fueron los primeros que se aprobaron, nada más. Allá por la década del 60, 1960, y empiezan
a regir en 1961, empiezan a surgir los derechos económicos, sociales y culturales que se van incorporando tanto a través de la Carta Social Europea o, qué sé yo, los protocolos correspondientes en América, se fueron incorporando también como derechos de segunda generación. Ahí, a partir de la década del 60, podemos decir que verdaderamente, desde el punto de vista instrumental jurídico, empieza a regir el tema de los derechos humanos. Empieza a estar plasmado en una norma jurídica, es decir, cuáles son los derechos y qué son los derechos. Ese qué son los derechos, principalmente, termina siendo una valoración actualizada que los órganos jurisdiccionales van determinando, y por eso se habla de que los derechos humanos son un derecho vivo contra un derecho estático, que es el que existe generalmente dentro de los distintos países. A partir de ahí, en Europa empieza a surgir los denominados protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos en realidad son instrumentos jurídicos que van determinando o haciendo cambios, es decir, dentro de lo que es el sistema europeo de derechos humanos. Y a partir de la sanción del protocolo 11, es decir, se disuelve esa Comisión Europea de Derechos Humanos que yo estaba comentando antes, y lo que se crea en realidad es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos está constituido por 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Los 47, y hay un juez que representa a cada uno de los distintos estados. Diferente a lo que pasa en América. En América, a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, solamente aquellos estados que reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los que en definitiva pueden acceder o pueden ser sancionados eventualmente por la Corte Interamericana. Distinto acontece en el órgano o en el ámbito internacional, en donde, como todos los estados pertenecen a Naciones Unidas, no tienen problema. En América, por ejemplo, originariamente teníamos 25 estados, perdón. Cuba no formaba parte de la OEA, no lo aceptó, no reconoció, no se le permitió reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana o no. Estados Unidos, por su régimen particular que tiene, digamos, es decir, no podía decidirlo porque era cada uno de los estados los que podían determinarlo para que luego el presidente de los Estados Unidos reconozca o no, es decir, en definitiva, la Corte Interamericana. Y Canadá tampoco, los estados, digamos, de habla inglesa del Caribe Central tampoco eran estados independientes, comienzan en la década del 90. Hay dos estados, es decir, que son Trinidad y Tobago en el año 1999 y Venezuela allá en el 2013, que han denunciado su participación en el sistema interamericano de derechos humanos. Los 47 estados que conforman el sistema europeo de derechos humanos, cada uno tiene, como dije antes, un representante. Todo esto es a partir de 1999, 1998, 99. Y acá es donde comienza a estructurarse un nuevo régimen procedimental en el sistema. ¿Cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia está que tanto en el sistema africano como en el americano, quienes nos representan o permiten el acceso a la Corte son las distintas comisiones, Comisión Africana y Comisión Americana de Derechos Humanos.
mientras que en el sistema europeo se crea un nuevo régimen porque se fusiona la comisión con la Corte, se designan nuevos miembros y de esta manera se va conformando un comité, salas y gran salas que son las que van determinando todo el juego de lo que podemos decir es una doble instancia judicial. Nuestro 8.2H, como dice uno habitualmente, es decir, en el sistema interamericano. Artículo 8, inciso 2, acápite H de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Acá es donde empiezan algunas cuestiones que realmente me interesó mucho hablar con el procurador español, que tuvimos la posibilidad de conversarlo en la Comisión Europea, la Corte Europea, perdón, de Derechos Humanos, porque hay algunos temas que habría que volver por ahí a elaborarlos sobre la base del principio de la doble instancia judicial. Primero que tenemos que tener en consideración un elemento. En el sistema europeo, es decir, existe la posibilidad regulada de que un Estado accione contra otro Estado, cosa que en nuestro sistema no existe. Se ha tomado a través de interpretaciones que cualquier Estado puede denunciar a otro, no existe ningún caso material, es decir, ningún caso aconteció, hubo una posibilidad, pero llegó a través con Colombia y Venezuela, es decir, pero se llegó a un acuerdo y bueno, cesó en ese momento la posibilidad de una acción entre Estados, mientras que en el sistema europeo nosotros tenemos infinidad de casos en donde los Estados denuncian a otros Estados por violación de los derechos humanos. No me voy a referir mucho a esto porque, digamos, nos llevaría varios cafés, tendríamos que hacer un café muy largo. Pero sí quería conversar algunas cositas, digamos, que quedaron sobre el tema de las demandas individuales. ¿Por qué digo esto? Porque el primero de los problemas que tenemos, o que yo vi en su momento que preguntamos varios, digamos, en ese momento al representante de la Corte Europea, fue cómo se determina la admisibilidad o inadmisibilidad de cualquier caso. En nuestro sistema, en el sistema americano e inclusive en el sistema africano, nos encontramos con que la comisión, es decir, toma a través de un mecanismo de consulta, de recibir, de receptar, digamos, los documentos, etcétera, etcétera, poder claramente decir si un caso es admisible o no es admisible. Ha habido muchos casos inadmisibles en donde principalmente el tema principal es porque no eran seres humanos, sino que eran empresas dirigidas por seres humanos, cuando el artículo 1, inciso 2 de la Convención Americana termina diciendo que persona es todo ser humano, no las personas jurídicas. Aunque hubo en el momento que Brasil se incorpora, ya por el año 2000, Brasil y México se incorporan en el sistema interamericano, hubo una intención de buscar una reforma de la convención que fue rechazada en definitiva, es decir, donde se pretendía que toda persona, no sea persona ser humano, sino que una persona jurídica pueda acceder. Lo que pasa es que esto hubiera desvirtuado todo el sistema. En el sistema europeo, es decir, quien termina resolviendo eventualmente es la gran sala. Ahora, ¿cuáles serían los pasos que daría? Si yo voy a hacer una denuncia, es decir, el comité de 3 jueces que en definitiva va a entender en primera instancia, está conformado por 3 jueces en donde ninguno de estos jueces puede ser de la nacionalidad ni del denunciante
ni del Estado denunciado. Acá se crea alguna de las reflexiones que podría llegar a haber, porque ninguno de los jueces conoce en definitiva cuál es la idiosincrasia real que podría llegar a existir en el Estado correspondiente. No vamos a decir que, por ejemplo, que en España se vive igual que en Estonia, o en Letonia, o en Lituania. Entonces, es distinta las características que puede haber en un Estado latino, como España, como Italia, que lo que puede haber en un Estado que tiene características originarias diferentes desde el punto de vista cultural. Ante esta situación, el caso, digamos, presentado originariamente, que debe cumplir con todos los requisitos de haber agotado los recursos internos, de no encontrarse en funcionamiento en algún otro sistema, en el sistema internacional o eventualmente en el sistema americano y que no fue tratado, y los demás requisitos que se plantean, hay un juez que no es de ninguno de los estados anteriores, es decir, de ninguno de los jueces del comité, ni del denunciante, ni del estado denunciado, que es el que va a determinar en realidad cuáles son esas decisiones, es el que puede determinar o decidir la inadmisibilidad del caso. Ante esa pregunta, lo primero que dije yo, bueno, a ver, si a mí un caso que presento me lo rechazan, ¿dónde tengo esa doble instancia judicial que me habla tanto la Convención Europea como el sistema interamericano? En ningún lado. Dice, no, son prácticas que se realizan, pero normativamente no existe. Cuando se rechaza hay un fundamento. Siempre tiene que haber un fundamento. No se puede rechazar per se, decir, no, lo rechazo, a menos que se determine que no es un tema de derechos humanos. Que eso, bueno, podría llegar a determinarlo, porque el sistema europeo de derechos humanos solamente tiene jurisdicción o competencia en realidad sobre aquellos, sobre la Convención Europea de Derechos Humanos y aquellas normas de derechos humanos que emanan de ellos. No así de las que emanan, por ejemplo, de la del Comité Internacional de Derechos Humanos, o del sistema africano, o del sistema americano, o sea, una norma del régimen americano. A diferencia de nuestra Corte, que ha declarado en una opinión consultiva, la 1, que como nadie le determina su competencia, lo que hace en definitiva es, aplicando el viejo principio francés de Rousseau, de Montesquieu, de la competence, es decir, ellos van a determinar su propia competencia. ¿Cómo la determinan? Diciendo que el único requisito para que no pueda intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que sea un tratado que no hable de derechos humanos, que sea comercial, que sea civil, que sea penal, que sea de cualquier otra cosa, pero que no hable de derechos humanos, arrogándose la competencia de interpretar cualquier tratado emanado de cualquier lado que tenga contenido de derechos humanos. Ahí, Goyo, ahora te quiero bien, decir que Goyo, nos están quedando 4 minutos. Dale, lo termino rápidamente. Sí. Luego, digamos, de que ese juez único determina o no la admisibilidad, supongamos que determina la admisibilidad, esto pasa a un comité de 3 jueces que también van a hacer un análisis sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad, emanando de ellos una sentencia sobre la admisibilidad y el fondo del caso. Ahora, esto eventualmente puede ser apelado, acá sí se cumple con esa doble instancia judicial, yendo a la salas que están compuestas por 7 jueces, donde también se determina si existen requisitos suficientes para poder tratar el tema y producto de esto podría apelarse eventualmente, en caso de ser negativo para el denunciante o el demandante, podría llegar a la gran sala, sentencia que en definitiva va a ser comunicada al Comité de Ministros de Europa
del Parlamento Europeo, y producto de ello es que, digamos, esa sentencia va a empezar a tener vigor. Así que bueno, rápidamente quise comentar un poco el mecanismo, uno de los problemas, una de las perlitas, una grajea de algo que me surgió de esto del juez único que determina la admisibilidad o inadmisibilidad, y comentar un poco cómo fue evolucionando cada uno de los distintos sistemas. Así que bueno, es decir, no quiero robarles tiempo a nadie, pero bueno, de alguna manera, es decir, adentrarnos un poco en el tema. Y agradecerle a David que a pesar de las ocupaciones que tenía, se quedó a escucharme, y a vos principalmente. No lo hice de entrada por el darme este espacio para poder dialogar con vos públicamente. Bueno, realmente me siento honrado, y la historia marcará cuando ustedes sean mucho más famosos, hiper famosos, que tuvimos el primer programa de Instagram tanto con David Froll como con Gregorio Flax, porque ellos hoy iniciaron esta temática por este sistema de nueva comunicación. Así que de ese lado estamos totalmente honrados. Antes de finalizar, agradecemos a Justicia Penal Argentina la salutación. Julia Brusone lo felicitó al doctor David Froll, y a la doctora Perrone la comunicación, que nos informaba que teníamos algún problema de comunicación de línea o de interferencia, que fue solucionado. Tanto a David y Gregorio les agradecemos su tiempo, el aporte que hoy nos han dejado. Seguramente esta es la primera oportunidad que tenemos de comunicación, y en otra oportunidad en este año posiblemente ya estemos nuevamente en contacto. David, Goyo, muchas gracias, y a quienes nos siguen también será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Para todos, Chao, hasta luego. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Chao, David. Chao, chao. Chao, chao.